Hola, un saludo a todas y a todos. Yo soy Alex Flores, soy enfermero, soy saludista de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de CES. Y pues quiero agradecer a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y muy especialmente a pues, el Departamento de Extensión por permitirnos compartir pues, todas estas anotaciones en relación a cuidados específicos, en este caso los cuidados a un paciente que sufre un trauma craneoencefálico. Cuando hacemos la búsqueda de los cuidados a este tipo de pacientes, pues es común encontrar aproximaciones muy desde modelos biomédicos. Entonces, la propuesta que tenemos en el día de hoy es hacer esa discusión de esas recomendaciones, de las guías de práctica clínica, pero fundamentadas en el proceso enfermero. Eso es lo que nosotros queremos. Y entonces, pues, me permito compartir la pantalla. Ya tenemos entonces persona con trauma craneoencefálico, cuidado en el servicio de urgencias. Queremos hacer un énfasis en esto. Cuando una persona tiene un trauma craneoencefálico o tiene riesgo de, pues todo ese proceso de atención implica que la persona tenga o reciba cuidados en diferentes escenarios, ¿sí? Por ejemplo, para prevenir esta situación está la promoción de la salud, la educación para la salud, ¿sí? Todo lo que son políticas preventivas. Pero si la persona sufre la lesión, va a recibir un cuidado hospitalario, estará por urgencias, posiblemente y según la severidad necesitará un abordaje quirúrgico, tal vez un cuidado intensivo, luego ya demanda servicios o cuidados más bien de menor complejidad hasta que inicia procesos de rehabilitación y posiblemente cuidados domiciliarios. Sin embargo, el énfasis es los cuidados que nosotros les brindamos en el servicio de urgencias, porque nosotros tenemos que tener unos límites. El cuidado que requiere la persona debería ser un continuo y nosotros en urgencias pues entregamos a una persona con unos cuidados que iniciaron y que van a continuar, pero debemos de saber que hay límites por efectos normativos, efectos de costo-efectividad. Entonces pues la discusión, por ejemplo, uno podría hablar de cuidados que se practican o que se implementan en cuidados intensivos, pero no tendría tanto sentido porque si no lo vemos en urgencias, pues la discusión se vuelve un poco abstracta. Entonces, por eso la propuesta es que hablemos de esas recomendaciones, pero que realmente aplican en los servicios de urgencias. También pues mencionamos que esto es un caso real. Este señor pues presentó un trauma craneoencefálico y pues finalmente falleció, pero lo hemos discutido en otros momentos, en otros escenarios lo hemos discutido. Se trata de una persona que tenía 71 años, era funcional, sufría de presión arterial alta, pero estaba muy bien controlado. Precisamente la familia, cuando esa situación ocurrió, nos decía que ellos no veían con muy buenos ojos que su abuelo pues saliera y tuviera tanta libertad pues para hacer sus propias vueltas, pero que cómo hacían para impedir o para hacer coercitivos si él era funcional, ¿cierto? Efectivamente, uno de esos días que él salía a hacer sus vueltas, sufrió un accidente de tránsito en calidad de peatón, ingresó, tuvo una atención por el personal APH, personal de ambulancia, lo trasladaron hasta la institución, allí ingresó, fue clasificado traje 1 y pasó inmediatamente al área de reanimación. Damos o resaltamos el rol del enfermero en triaje. Desde allí empieza nuestro rol, porque con un enfoque de riesgo identifica que la persona tiene alto riesgo de deterioro neurológico, de complicaciones y posiblemente la muerte, y pues inicia una atención rápida y es posible que allí también pueda hacer un abordaje inicial con la familia. Entonces, por eso desde triaje, el rol del enfermero cobra especial importancia. Y como lo mencionábamos, este es nuestro proceso, nuestra herramienta de trabajo. En el centro, nótese que está paciente, familia, grupo, comunidad, en este caso una persona con trauma craneoencefálico. Nosotros, uno de los primeros componentes del proceso son las teorías, los conceptos, es decir, todos los conocimientos específicos para yo empezar a hacer mi valoración. Para valorar a una persona con trauma craneoencefálico, yo debo tener algunos conocimientos sobre fisiología cerebral, anatomía cerebral, lesión primaria, lesión secundaria, conceptos como teoría de Monro-Kelly, autorregulación cerebral. Es decir,
un conocimiento específico para cuidarlo, pero también algunas teorías de rango medio que puedan aplicar y que me permitan ver a la persona, dependiendo de la teoría que yo aplique, pues para tener un objetivo de cuidado, ¿cierto? Entonces, por eso partimos de que yo tengo que tener los conocimientos subyacentes. Luego hago una valoración, esa valoración yo la hago fundamentado en unos conocimientos que ya tengo, planeo unos cuidados, los implemento y pues permanentemente reevalúo para saber si lo que yo planeé pues me permite cumplir con esos resultados. Entonces, en términos de teorías de enfermería, hemos venido trabajando con una teoría del manejo de los síntomas, aplica en los servicios de urgencias. Esta teoría fue desarrollada desde 1994. En el año 2000 tuvo pues, una ampliación muy importante. El grupo de desarrolladores, la Facultad de Enfermería de la Universidad de California, ellos han trabajado mucho esta teoría y pues la teoría tiene tres conceptos principales, que son el síntoma, la experiencia del síntoma, las estrategias para manejar los componentes del síntoma y los resultados o el pronóstico. Nótese que cada uno de esos conceptos principales están interrelacionados. La persona también está allí pues gravitando entre lo que es la experiencia del síntoma y las estrategias de manejo. Está la adherencia y está pues el ambiente como tal. En términos de resultado, ¿qué resultados nos planteamos nosotros con una persona con un trauma craneoencefálico en términos de estado funcional, estado emocional, autocuidado, cómo será su calidad de vida, quedará con asuntos de, pues, con morbilidades o cómo está el asunto de la mortalidad? Y esta experiencia del síntoma en términos de frecuencia, severidad o angustia. Por ejemplo, una persona con trauma craneoencefálico, pues la severidad jugará un papel muy importante para saber cómo será el pronóstico de esta persona. Entonces, cuando nosotros hacemos un doble clic en esta teoría del manejo de los síntomas, pues podremos fundamentar los cuidados precisamente en que la persona sienta dolor, sienta angustia, tenga disminución de la conciencia, dificultad para la comunicación, etc. Entonces, miren que es absolutamente pertinente esta teoría del manejo de los síntomas. Para hacer la valoración, pues también tenemos desarrollos propios. En este caso, estamos trabajando en el modelo de valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Ella pues desarrolla 11 patrones funcionales como unas categorías muy importantes o unas dimensiones muy importantes en el ser humano. Entonces son 11 patrones, pero también hemos de aceptar que en el servicio de urgencias tenemos que hacer valoraciones focalizadas y por eso al principio decíamos que ha de haber un alcance, porque aunque la persona puede tener diferentes dimensiones alteradas o vulneradas, pues cada escenario me permitirá proponer alternativas de cuidado, ¿cierto? Yo no puedo pretender que todas las posibilidades de patrones alterados, pues en urgencias yo los vaya a abordar. Entonces, habrá unos más puntuales en urgencias, otros en cirugía, otros en la rehabilitación. Entonces, por eso vale la pena que tengamos esas valoraciones focalizadas. En términos de epidemiología, reconocer que el trauma craneoencefálico es una enfermedad con alta incidencia, alta prevalencia, que tiene mucha morbilidad, ¿sí? Y que tiene alta mortalidad, ¿sí? Miren que pues un tercio de las personas pueden morir por esas lesiones severas, sobre todo en el trauma craneoencefálico severo. En Estados Unidos hasta 2.5 millones de casos de TEC, de acuerdo con los Centros para el Control de las Enfermedades. En el mundo hay 27 millones de personas con trauma craneoencefálico, es un dato del año 2016. 55 millones de personas viven con secuelas. Ya mencionábamos la alta morbilidad. Es una causa principal de muerte y discapacidad en personas jóvenes, ¿cierto? Entonces, esta epidemiología nos tiene que servir, como siempre lo mencionamos, para saber que cuando recibimos a una persona con trauma craneoencefálico, amerita cuidados muy estrictos y muy importantes porque pues, hay alto riesgo de que quede con secuelas neurológicas, hay alto riesgo de que quede dependiente del cuidado o hay alto riesgo de que la persona fallezca.
En nuestro medio, pues las caídas, los accidentes de tránsito y los traumas cerrados, la violencia también estaría allí, son posibilidades de que una persona tenga una lesión cerebral, altos costos económicos, ni se diga de los costos sociales y familiares, y comprender que la lesión primaria normalmente puede acompañarse de una alteración del estado de conciencia. Y hoy por hoy, pues, ser muy conscientes también que cuando tenemos a una persona con trauma craneoencefálico y en el momento de la lesión su nivel de conciencia está tan disminuido que cuando lo valoramos con la escala de Glasgow da menor a 6 y además tiene reactividad pupilar, pues el pronóstico es mucho más sombrío. Por eso siempre hemos de preguntarle al personal de APH qué Glasgow tuvo, con qué Glasgow llegó y cómo fue la respuesta pupilar. Porque si la respuesta pupilar está alterada y la disminución de la conciencia es muy notoria, pues esto tendrá un impacto importantísimo en términos de morbilidad o en términos de mortalidad. También, pues, justificar que uno cuida a una persona con trauma craneoencefálica, porque una vez ocurre la lesión primaria, se inicia una cascada de eventos que hoy conocemos como lesión secundaria, lo vamos a ver más adelante. Esa lesión ocurre en forma microscópica, ¿sí?, a nivel celular, por ejemplo, resultados de la hipoxemia, de la hipotensión, del edema, o puede explicarse en términos macroscópicos, fracturas, hematomas subdurales, hematomas intracerebrales, hemorragias subaracnoideas traumáticas, que en un momento dado pueden tener efecto de masa y requerir un abordaje quirúrgico. También, saber cómo llega la persona determina el pronóstico del paciente o ayuda a determinar, y muy importante, está resaltado en rojo, y es que esa lesión secundaria puede ser prevenida o controlada. No siempre. Habrá personas que tengan traumas tan severos que inmediatamente pues, pierden la vida, ¿cierto? Recordemos la distribución trimodal para la mortalidad del trauma. Trabajo desde 1983 que explicó que una persona puede morir en el momento del accidente, en minutos u horas o días o semanas. Entonces, eso pues también tendrá injerencia en lo que estamos hablando. Definitivamente reconocer la definición de trauma craneoencefálico es una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral causada por una fuerza externa, pues porque hay veces dejamos pasar de largo los conceptos y pues es muy importante tener una claridad conceptual y que uno podría definir o explicar un poco el trauma craneoencefálico de acuerdo al mecanismo de la lesión. Si son lesiones por aceleración, penetrantes por explosión, y también reconocer cómo los signos físicos de trauma pueden ayudarnos al diagnóstico. Si yo veo a una persona que está en la calle, que está inconsciente y tiene estigmas de trauma, puedo sospechar que la persona sufre o sufrió un trauma craneoencefálico. La lesión primaria, entonces, una vez la persona tiene el golpe, puede manifestarse como una lesión hemorrágica multicompartimental. Puede tener hematoma subdural agudo pero traumático, un hematoma epidural, contusión cerebral, hemorragia subaracnoidea, daño axonal difuso, edema cerebral, efecto de masa, ¿cierto? Todo esto son hallazgos grandes, macroscópicos, y pues que pueden afectar el nivel de conciencia. Y entre más afectación del estado de conciencia, más severidad y pues más sombrío el pronóstico. Acá en esta imagen vemos algunos hallazgos de lesiones macroscópicas, ¿cierto? Un hematoma extradural, que es el que nosotros vemos como barrigoncito, ¿sí? Una contusión o un hematoma intracerebral, un daño axonal difuso, un hematoma subdural, este izquierdo, que ya tiene efecto de masa, una hemorragia subaracnoidea, que es traumática. Vale la pena reconocer que la hemorragia subaracnoidea puede ser aneurismática o traumática, y pues un edema cerebral, ¿cierto? Ahora bien, ya la lesión primaria ocurrió, nosotros no podemos hacer nada frente a la lesión primaria. Para eso está la salud pública, para eso está la educación para la salud. Pero cuando la persona llega después de una lesión primaria, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es evitar o prevenir hasta donde sea posible la lesión secundaria. Y hay dos cuidados fundamentales a los que le vamos a hacer énfasis en todo momento, y es evitar que la persona tenga hipotensión o que la persona esté hipoxémica, porque en la medida en que la persona esté hipotensa, la mortalidad puede aumentar hasta un 75%, y el pronóstico pues se va a empeorar hasta un 88%. Y lo mismo la hipoxemia. Ahora, cuando los dos se conjugan,
cuando la persona con trauma craneoencefálico está hipotensa o hipoxémico, es mucho peor el panorama. Entonces, dos metas de reanimación mandatorias, obligadas, es evitar la hipotensión y la hipoxemia en todo paciente con trauma craneoencefálico. Ya mencionábamos lesión primaria. Esta es la lesión secundaria. La lesión secundaria es esa cascada de eventos que ocurre una vez la persona tiene una lesión primaria y se debe a situaciones como hipoxia, isquemia, hipotensión, expansión de hematomas, edema cerebral, compresión cerebral, hipertensión intracraneana, convulsiones, fiebre, hipoglicemia. Todo esto empeora esa lesión primaria, afecta el pronóstico y en últimas, yo creo que es otro de los énfasis que hacemos, este sería nuestro objeto de cuidado. Evitar que la persona esté con fiebre, evitar que tenga edema, evitar que tenga hematoma, evitar que esté hipotenso, evitar que esté hipoxémico. Si yo soy consciente de esto, yo le estoy apuntando al mejor pronóstico neurológico de estas personas. Aquí tenemos una esquemita, por ejemplo, como una secuencia de tomografías de una persona que sufre un trauma craneoencefálico. En la primera imagen, en el día 1, estamos viendo unas contusiones hemorrágicas frontales, un poco más hacia el lado derecho. En el día 2, nótese que ya vemos en esta parte frontal, donde estoy moviendo el mouse, cómo se ven las mismas contusiones hemorrágicas, pero se ven unas áreas hipodensas. Es lo que nosotros llamamos ese edema perilesional, más consolidado en el día número 5, mírenlo acá, y ya en el día 14, pues no se ven tanto las zonas hiperdensas, o sea, las hemorragias, las zonas de los pequeños puntos de sangrado, pero sí se ve como toda la secuela de isquemia, de esa lesión neuronal frontal. Entonces, esto es como una evolución y la idea es que nosotros le apuntemos. Si nosotros, desde nuestro proceso enfermero, reconocemos que esto le puede pasar a una persona con trauma craneoencefálico, ahí es donde nosotros debemos dirigir nuestros cuidados. Esta fotico está en internet, es de libre uso, simplemente para mirar cómo la reactividad pupilar, así como la valoración Glasgow, son muy importantes en TEC severo. Glasgow lo hablaremos más adelante, es la escala más utilizada en el mundo. Uno busca escala de coma de Glasgow y aparecen más de 74 millones de resultados. Y al mismo tiempo la respuesta pupilar. Miren que sale en 2018 una propuesta de Glasgow pupilar, o sea, una escala de coma de Glasgow más respuesta pupilar. Es la misma escala de coma de Glasgow a la cual se le restarían unos puntos según la respuesta pupilar, haciendo énfasis a que enfermero, enfermera, médico, o sea, equipo de salud, valore Glasgow, pues sepa y valore Glasgow y valore también las pupilas. Aquí vemos a esta persona, por ejemplo, que tiene pues, un hematoma, una equimosis palpebral izquierdo más una midriasis, mientras que la pupila derecha tiene una miosis. Es decir, cuando yo veo una persona que tiene un tercer par izquierdo, de entrada yo como enfermero sé que este paciente se está herniando, que está sufriendo muy posiblemente una herniación uncal, está herniándose, aumenta el riesgo de deterioro neurológico, se está empeorando el pronóstico, entonces yo tengo que tomar decisiones basadas en las guías de práctica clínica para disminuir esa hipertensión intracraneana. Porque si este paciente se le está herniando y no hacemos nada, pues definitivamente la evolución natural de esta enfermedad cerebral pues terminará posiblemente en secuelas muy importantes o en la muerte. Otro concepto que repasamos en trauma craneoencefálico es el de la teoría de Monroquel, que nos explica cómo es el asunto de las presiones dentro del cráneo. Miren que tenemos 4 esquemitas. Entonces, en el primer esquema, pues es como si fuese el cráneo, la bóveda craneana, con los 3 componentes. La bóveda craneana, aunque no lo es exactamente, se comporta como una cavidad hermética, en los cuales hay una masa cerebral, una cantidad de líquido cefalorraquídeo y una cantidad de sangre. Esta sangre, que es uno de los componentes, es tanto la sangre arterial como la sangre venosa. Entonces, ¿qué nos dice la ley de las presiones? Que en un compartimento, la suma de cada presión individual me da una presión total. Todo lo que ejerce, lo que ocupa un volumen, ejerce una presión. Entonces, la presión dentro de esta bóveda craneana no es más que la suma de la presión del cerebro
la presión del líquido cefalorraquídeo y la presión de la sangre. La suma de estas tres me da una presión intracraneana normal, que en la mayoría de las personas, pues, en los seres humanos, es menor a 15. Inclusive, si uno se acuesta, la presión intracraneana puede ser 0, -1, ¿cierto? Si uno se pone de pies, puede aumentar a 7, 8, pero para efectos como rápidos, podemos decir que una PIC menor a 15 es lo normal. Pero, ¿qué pasa si uno de estos componentes empieza a aumentar de volumen, es decir, empieza a aumentar de presión? Pues, si esa presión aumenta, la presión intracraneana completa aumentaría. Pero la teoría de Monro-Kelly nos dice que ante aumentos en uno de los componentes, aumento de una de las presiones de los componentes, los otros dos componentes tienen un efecto tal que regulan esa presión. Por ejemplo, si yo tengo un aumento, miren el tercer esquema, un aumento del líquido cefalorraquídeo, esta presión se está aumentando, pero miren que la cantidad de sangre disminuye, se aumenta el drenaje venoso, por ejemplo, de manera tal que se compense esa presión. Así que la teoría de Monro-Kelly nos dice que hay una regulación de esas presiones, dependiendo de cuál se va aumentando, pero eso tiene un límite. Entonces, hasta unas posibilidades fisiológicas, yo controlo los cambios en esas presiones intracraneanas. El último esquema, mire que por ejemplo cuando una persona tiene un hematoma, un sangrado, aumenta el volumen de la sangre, o sea, aumenta la presión sanguínea, aumenta esa presión. Entonces el líquido cefalorraquídeo aumenta la tasa de reabsorción, de manera que el aumento de una presión se equilibre con la disminución de la otra presión. Hasta ahí bien, y hasta ahí yo logro mantener la presión en menos de 15. Pero si este mecanismo compensador es superado porque se perpetúa la hemorragia, llega un punto en que ya no aguanta y entonces la presión intracraneana empieza a aumentar, 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 entonces ya pues la PIC va a estar sostenida. Y en el segundo esquema vemos, por ejemplo, obviamente el líquido, el tejido cerebral no es que vaya a crecer porque tengamos más neuronas, sino que puede aumentar por un tumor cerebral o por un edema cerebral. Entonces, cuando yo estoy en contexto de tumor cerebral o edema cerebral, pues va a aumentar la presión intracraneana. Y pues si no hacemos algo para controlarlo, va a llegar un momento en que esa capacidad compensadora va a detenerse. Otro concepto es el de metabolismo cerebral. Aquí se empieza a ser un poco denso el asunto, pero intentemos comprenderlo. El metabolismo cerebral intenta explicarnos que el cerebro es totalmente dependiente de glucosa y de oxígeno, ¿sí? Las neuronas no tienen la capacidad de almacenar glucosa o oxígeno, entonces son totalmente dependientes de un metabolismo, en últimas de un flujo sanguíneo cerebral. Entonces, lo más importante es la tasa metabólica cerebral, que depende, aquí está la fórmula, esa tasa metabólica depende de un flujo sanguíneo cerebral por una diferencia arteriovenosa de oxígeno. O sea, para que haya un adecuado metabolismo cerebral, yo necesito todo el tiempo un buen flujo sanguíneo y una buena diferencia arteriovenosa, o sea, que llegue una buena cantidad de oxígeno y que haya una buena captación de ese oxígeno. Eso me permite un buen metabolismo cerebral, ¿sí? Sin embargo, ese metabolismo, pues, es una fórmula que es un poco conceptual, es difícil de comprender. Entonces empezamos a desplegar esa fórmula, a ver si la entendemos, si la hacemos más tangible. Entonces el flujo sanguíneo cerebral, miren que ya lo sacamos de la fórmula grande, y el flujo es igual a una presión de perfusión cerebral dividido unas resistencias vasculares. Si yo, mediante esas resistencias y esa presión de perfusión, logro tener un buen flujo sanguíneo cerebral, le estoy apuntando a un buen metabolismo cerebral. Ese flujo sanguíneo cerebral está determinado por otras variables que vamos a ir viendo en el camino. Pero el flujo sanguíneo cerebral, cuyo valor normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por cada minuto, todavía sigue siendo intangible. O sea, es muy difícil medirlo, mucho más en un servicio de urgencias. Entonces yo digo, hombre, el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral, en gran parte. Entonces, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral, clásico, es una fórmula que nos dice que es igual a la presión media menos una presión intracraneana. Es decir, para yo tener una buena presión de perfusión, debo tener una buena presión media, una buena presión de perfusión tisular, en este caso del cerebro,
y una buena presión intracraneana, pero buena significa que no está tan elevada, porque si yo aumento la PIC, eso es matemático, ¿cierto? Disminuyo la presión de perfusión cerebral. O si yo tumbo la presión arterial media, tumbo la presión de perfusión cerebral. Ahora, miren que el metabolismo cerebral es un concepto que yo puedo entender, pero que no es tan tangible en los servicios de urgencias. El flujo sanguíneo cerebral también lo comprendo, pero sigue siendo intangible. Pero la presión de perfusión cerebral sí es tangible, porque miren que yo fácilmente puedo medir una presión arterial media. Es cierto que la presión intracraneana en urgencias no se mide en forma directa, pero yo sí puedo hacer valoraciones neurológicas para saber si la persona está cursando con aumentos de la presión intracraneana, cuando hay cambios o disminución de la escala de coma de Glasgow, cuando hay cambios en la respuesta pupilar, cuando hay anisocorias, cuando la persona se torna irritable, cuando la persona se torna hipertensa bradicárdica, cuando la persona, si está intubada, está en asincronía con el ventilador. Es decir, hay una cantidad de hallazgos comportamentales, en signos vitales, entre otros, que me permiten suponer que la presión intracraneana está aumentada. Entonces, si la persona sufre un trauma craneoencefálico, yo puedo suponer que la PIC puede estar en riesgo de aumento. Así que para mí en un servicio de urgencias es más tangible, es más fácil controlar la PAM y valorar a mi paciente en búsqueda de lo que me alerte de que la presión intracraneana está aumentada. Si yo controlo la PAM y controlo la presión intracraneana, optimizo la presión de perfusión cerebral. Si yo optimizo la presión de perfusión cerebral, optimizo un flujo sanguíneo cerebral. Y si yo optimizo mi flujo sanguíneo cerebral de mi paciente, estoy optimizando ese metabolismo cerebral. Es decir, le estoy garantizando a ese cerebro que llegue oxígeno y que llegue glucosa. Ese es el entendimiento de esta famosa ecuación de Fick. Miren que la presión de perfusión cerebral, que ya la estamos haciendo más tangible, en una persona normal, una persona sana, pues tiene un amplio rango, desde 50 milímetros de mercurio hasta 130. O sea, yo puedo tener presiones de perfusión cerebral bajitas o muy elevadas y con esto yo no tengo ningún cambio. Pero eso es en una persona sana. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo tengo a una persona con una lesión cerebral adquirida, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, esa autorregulación cerebral se ve alterada. Y si la autorregulación cerebral se ve alterada, entonces ya una presión de perfusión tan bajita o una presión de perfusión tan elevada no me van a servir. Entonces, el margen se va a hacer mucho más estrecho. Ya mencionábamos el concepto de autorregulación cerebral y es porque es necesario también definirlo. En condiciones normales, la autorregulación cerebral es la que nos permite que el flujo sanguíneo cerebral y la diferencia arteriovenosa de oxígeno se mantengan a pesar de las variaciones en las presiones sistémicas. ¿Cómo así? Si en este momento cualquiera de nosotros aumenta su ejercicio, le da 3 o 4 vueltas a la facultad, va a aumentar las necesidades metabólicas de oxígeno. Entonces va a aumentar su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, ¿cierto? Pero aún así, pues obviamente hasta unos límites fisiológicos, la persona no va a tener disminución de la conciencia, la persona no se va a desmayar. ¿Por qué? Porque esa autorregulación cerebral lo que va a decir es que va a producir vasodilatación o vasoconstricción de acuerdo a las necesidades. Entonces, en una persona sana, esta autorregulación logra que haya un buen flujo sanguíneo cerebral a pesar de cambios en las necesidades metabólicas. Pero ya decíamos que en una persona con lesión cerebral, esta autorregulación va a estar alterada. O sea, yo no puedo tener los mismos ojos para alguien enfermo que para una persona aliviada. ¿Sí? También, pues, en esta parte teórica, mire que estamos en ese primer componente del proceso de enfermería, recordar que las guías más reconocidas para trauma craneoencefálico, que son del Brain Trauma Foundation, nos dice, mire, lo más importante, o sea, de lo más valioso es que haya una adherencia a los protocolos institucionales. Es decir, sepa de fisiología, sepa de anatomía, sepa de neuropatología, pero también si en su institución hay un protocolo para el cuidado de los pacientes con trauma craneoencefálico, o sea, da unas recomendaciones,
adhiérase a esas recomendaciones. Aplique su proceso de atención de enfermería sin descuidar las recomendaciones en un protocolo. Si el protocolo institucional dice que a un paciente con trauma craneoencefálico hemos de darle solución salina al 7.5%, 80 mililitros cada 6 horas, yo debo adherirme. Si dice que haga valoración neurológica constante, yo debo adherirme, porque si yo no soy adherente a los protocolos, pues ya está demostrado que eso tiene un impacto en el pronóstico de las personas. Aquí estamos viendo ya, decantando un poquito lo operativo, las guías de la Sociedad de Cuidado Neurocrítico. Está pues, digamos, textual, ¿cierto? Yo hice pues como el corte del algoritmo. Entonces, mira que esos algoritmos son muy reconocidos en nuestro medio. Son de otras asociaciones, pero aplican mucho en nuestro medio. Entonces, no es difícil. Nótese que aquí tenemos en naranjadito una persona que sufre un trauma craneoencefálico. Y pues el algoritmo empieza con un cuidado prehospitalario. Y aquí estamos viendo, si ya sucedió el trauma craneoencefálico, vamos a tener una cantidad de cuidados para prevenir la lesión secundaria. Pero todo esto es en el ámbito prehospitalario. Digamos que el personal de APH sabe estas recomendaciones y es adherente a estos cuidados. Pero una vez el personal lo lleva al servicio de urgencias, ahí termina, ese es el límite, ese es el alcance, y lo entrega en el departamento o en el servicio de urgencias. Ahí lo recibimos nosotros, ¿cierto? Entonces, miren que el algoritmo nos dice, continúe con los cuidados prehospitalarios, brinde medidas de rehabilitación y resucitación, lo mismo que en trauma. Si el paciente está con problemas de vía aérea, con problemas de respiración o problemas de circulación, esa va a ser su prioridad. Pero luego ya brinde cuidados específicos en trauma craneoencefálico. Valoración de Glasgow y respuesta pupilar todo el tiempo y una tomografía de cráneo simple urgente. Miren que es muy, muy operativo. Haga esto paso a paso y eso es una adherencia a los protocolos. Y aquí, pues aunque está pequeñito, pero yo pues, creo que lo podemos ver, nos dice, consulte con el neurocirujano, o sea, identifique, sepa si en su institución hay neurocirujano, quién es el neurocirujano, evite la hipoxemia y la hipotensión. O sea, sus planes de cuidado tienen que estar orientados, entre otras cosas, a que no haya hipoxemia y que no haya hipotensión. Trate en forma oportuna la herniación y o la presión intracraneana aumentada. Corrija la coagulopatía. Las guías dicen que un paciente con trauma tiene una liberación de factor tisular aumentadísima. Es decir, el riesgo de coagulopatía es muy alto. Si usted sabe esos conceptos teóricos, pues tiene que cuidarlos. Pues el equipo de salud, ¿cierto? Algunas cosas aplican para el médico, otras cosas para el enfermero, pero todos hacemos parte de un equipo. Prevenga las convulsiones. La persona con TEC severo tiene altísimo riesgo de convulsionar, entonces pues nuestro médico tiene que hacer unas órdenes de profilaxis para convulsiones. Ojo con la analgesia y la sedación y evite la hiperventilación, los esteroides y la hipotermia profilácticas. La hiperventilación ha de hacerse solamente cuando la persona tenga signos de herniación cerebral. Uno no hiperventila a la persona para que no le dé. O sea, cuando ya se está herniando, ahí es cuando hiperventilamos. Y pues haga traslados intrahospitalarios, cirugía, cuidado intensivo, o tal vez se va para otra institución. En caso de que se haya para cuidado intensivo, ya está todo lo que es el cuidado avanzado, todo el cuidado. Entonces, nótese que eso es un algoritmo muy operativo, muy ajustado a que la persona con trauma craneoencefálico necesita. Entonces, miren todos los conceptos teóricos que teníamos. Este es el primer componente, pero luego ya siguiendo nuestro proceso de enfermería, ya nosotros vamos a hacer nuestras propias valoraciones. Por eso mencionábamos un modelo de valoración que es el de Marjorie Gordon, ¿cierto? O sea, aquí ya empezamos nosotros con nuestro ejercicio profesional, nuestro ejercicio autónomo, ¿sí? Como siempre, yo creo que sabemos que hay valoraciones, unas biomédicas, otras de nosotros. La valoración ABCDE, aplicada para la persona con trauma, hay que hacerlo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer nuestra valoración resultado de nuestros desarrollos pues, profesionales o disciplinares, pero no significa que no hagamos otras valoraciones. La valoración ABC siempre hay que hacerlo. Paciente que llega con trauma,
valore vía aérea, valore cómo está el riesgo de lesión cervical, cómo está la respiración y cómo está la circulación. Eso nunca se va a olvidar. Pero una vez esto se hace, hagamos nuestra valoración focalizada, ¿de acuerdo? Esa valoración ABCDE nos va a servir porque si hay problemas en la vía aérea, en la respiración, en la circulación, yo tengo que apuntarle. Y eso es lo que fundamenta las famosas listas de chequeo. La guía para cuidado de TEC severo, de persona con TEC severo, da una lista de chequeo. Esta la hemos discutido mucho en la clínica, pues hablamos de la clínica CES, porque intentamos que nosotros los enfermeros hagamos listica. Miren aquí, es muy fácil. Asegure vía aérea, mantenga una buena ventilación, estabilidad hemodinámica, ahorita hablamos un poquito de ella, mantenga una buena saturación. Acuérdense lo que decíamos al principio, prohibida la hipotensión, prohibida la hipoxemia. Haga una restricción del movimiento cervical, de la columna cervical, valoración Glasgow y las pupilas, trate la articulación cerebral, tomografía siempre hay que hacerlo, sepa quién es y llame a su neurocirujano, que su médico corrija coagulopatía, ojo con la glicemia, ojo con el riesgo de convulsiones, ¿cierto? Entonces miren que es una lista también muy operativa y nos da pistas del paso a paso que debemos hacer. Y esto hace parte de nuestro proceso enfermero, ¿cierto? Ahora, cuando hacemos esa valoración focalizada, ya nosotros solitos, miren que hay unos patrones funcionales que aplican en el contexto. ¿La persona con TEC severo puede tener disfunción sexual? Claro que sí. ¿Puede tener disfunción familiar? Por supuesto. ¿Son importantes? Sí. Pero son la prioridad. Puede que en este momento agudo no. O sea, en este momento yo tengo que preocuparme por otros patrones que son más fisiológicos, más importantes, porque tenemos que ser conscientes. Para eso viene un cuidado intensivo, viene una hospitalización, viene una rehabilitación. Esos patrones funcionales que están, digamos, alterados, tendrán su momento. En urgencias, les propongo que estemos atentos al patrón 4, actividad y ejercicio. Aquí es cuando nosotros valoramos signos vitales y hacemos un electro a la persona. El patrón 6, cognitivo-perceptivo, dolor. Vamos a valorar el dolor de la persona, si está agitada, si tiene alguna posición de defensa, cómo está su estado de conciencia, cómo se está comunicando, si está orientado o no, cómo está su lenguaje. Hacemos una valoración rápida de pares craneales. Igual, no evaluamos los 12 pares craneales, eso no se hace. Uno evalúa los pares craneales rápidos que me dan información. 3, quinto, octavo, noveno y décimo. Esos son los pares craneales que nosotros vamos a valorar. ¿Cómo está la función motora? De pronto la función sensitiva, pero sobre todo la función motora. Y el patrón 7, autopercepción, autoconcepto, si la persona está ansiosa, si tiene temor, si está hiperventilando por esa ansiedad. Mire que nosotros aprovechamos estos patrones funcionales para hacer nuestra valoración focalizada, pero también somos operativos, también tenemos que ser muy puntuales. Valoración Glasgow. La valoración Glasgow, pues esta diapositiva, adelantemos, ha tenido un desarrollo, pero miren cómo, este es un error, cómo la valoración Glasgow se puede hacer la escala de coma de Glasgow más una respuesta pupilar, ¿cierto? Entonces, la respuesta Glasgow, perdónenme, la escala Glasgow tiene 3 subescalas, una escala ocular, una escala verbal, una escala motora, 4, 5 y 6. Yo creo que somos conscientes. ¿Usted valora Glasgow? ¿Usted valora esta de conciencia? Ah, sí, ¿y con qué? Con la escala de coma de Glasgow. Pero cuando uno le pide a la persona que explique la escala de coma de Glasgow, muchas veces patinamos, muchas veces dudamos, es decir, aunque todo el tiempo valoramos Glasgow, realmente no sabemos hacerlo. Por eso la invitación es a que permanentemente seamos juiciosos y nos aprendamos esta escala y la valoremos. Y la respuesta pupilar, mire que nos dice, si la persona tiene ambas pupilas sin reaccionar, yo doy 2 puntos. Si una sola de las pupilas no reacciona, 1 punto. Y si ninguna pupila no responde, eso es como una negación, pero es porque la escala fue desarrollada así, entonces yo le doy 0 puntos. Hagamos un ejercicio. La respuesta verbal es 3 porque simplemente abre los ojos cuando lo llamamos. Está orientado y obedece órdenes. Glasgow, 14 sobre 15. Y las 2 pupilas responden. 14 sobre 15 menos 0, Glasgow pupilar, 14 sobre 15. Pero si la persona, por ejemplo, abre los ojos
solamente a la presión o a algún estímulo doloroso? Respuesta de 2. Si la respuesta verbal es confuso, sí, lo que pasa es que la casa de la casa, yo estoy hablando, pero estoy muy confundido. Respuesta verbal, 4. 4 más 2 van 6. Y digamos que localice 5. 5 más 4 más 2, eso me daría 11. 11 sobre 15. Y resulta que tiene una pupila que no responde, me da 1. 11 menos 1 me da 10. La escala de coma de Glasgow pupilar daría 10 sobre 15. Entonces, obviamente lo pasamos muy rápido, es más fácil decirlo que practicarlo, pero es una invitación a que nos familiaricemos en la importancia de aplicar estas escalas. Reconocer que cuando hacemos valoración Glasgow, un cambio de 2 o más puntos es sumamente valioso, para bien y para mal. La persona llegó con Glasgow de 13 y ya está en 11, avisen, o sea, avísele a todo el mundo, ¿sí? Llame a su médico, llame a su enfermero, porque no es normal que de 13 pase a 11. Pero si pasó de 11 a 13, hombre, ¿qué pasó? Que se está recuperando, ¿cierto? Entonces, esos cambios de 2 o más puntos son muy importantes. Una vez yo tengo claro en mi esquema mental unos conocimientos, los pasamos rápido, pero digamos que hablamos de conceptos de lesión primaria, lesión secundaria, autorregulación cerebral, teoría de Monroe-Kelly, escalas de modelos de valoración, ¿cierto? Teoría de manejo de los síntomas. Una vez yo hago la valoración, patrones funcionales, y sé cuáles patrones están alterados, 4, 5, 6, yo voy a decir, esta persona que tiene trauma craneoencefálico, nuestro paciente, el del caso inicial, tiene dolor, ¿sí? Ya yo diré si es un dolor de 4, 5, 6, 7 sobre 10, de acuerdo a la escala que utilice. Tiene un riesgo de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Dependiendo de la zona del cerebro que esté afectada, la persona va a estar muy hipertensa, taquicárdica, etcétera, ¿sí? Va a tener aumento de la presión intracraneal, va a tener riesgo de deterioro neurológico, riesgo de convulsiones y riesgo de coagulopatía. Mira que estos son los problemas de la persona, son los hallazgos significativos o son las respuestas humanas. Si yo a esta persona con trauma craneoencefálico identifico que esos son los problemas, a partir de sus problemas yo planteo unas etiquetas diagnósticas. Ahora, ¿cómo hace que riesgo de coagulopatía? Eso me lo dice la valoración de enfermería, no me lo dice la valoración, pero sí me lo dicen mis conocimientos previos. Yo sé que una persona con un trauma tiene una liberación de factor tisular muy importante. Y cuando ese factor tisular está muy aumentado, pues la persona puede entrar en una alteración en su proceso, en su cascada de la coagulación. Entonces es muy común que las personas presenten coagulopatías. Entonces hay que estar atento a eso. Yo ya sé que la persona, por estudios retrospectivos, que la persona con TEC severo puede tener riesgo de convulsiones. Entonces, eso es un problema. Entonces, si mi médico no le ordena anticonvulsivantes profilácticos a la persona, en la noche va a presentar una convulsión o al día siguiente. Entonces, si yo sé que eso es un problema, yo tengo que estar alerta, estar atento. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían mis problemas o mis hallazgos significativos o las respuestas humanas. Como yo ya hice una valoración e identifiqué los problemas, entonces vamos a hacer una planeación o una planificación. Miren las etiquetas diagnósticas. El paciente con TEC severo de 71 años tiene dolor agudo, tiene un riesgo de presión arterial inestable, tiene un riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, tiene un riesgo de confusión aguda o tiene confusión aguda y tiene un riesgo de sangrado. Esas son mis etiquetas, perdónenme que me devuelva, fundamentado en esos problemas. Ahí vamos buscando la coherencia. Mis problemas se fundamentan en mi valoración. Mis etiquetas se fundamentan en estos problemas. ¿Sí? Y luego mis resultados se fundamentan en mis etiquetas. Uno primero plantea los resultados. Siempre ponemos el ejemplo. Cuando yo planeo irme para la costa, yo lo primero que digo es, yo quiero ir bien, quiero llegar seguro, quiero llegar con plata, quiero llegar, o sea, tener unas condiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer para que lo que yo estoy diciendo se cumpla? Por eso uno siempre plantea unos resultados.
Esos resultados, mire que están fundamentados en esas etiquetas diagnósticas. Nivel del dolor, perfusión tisular cerebral y una coagulación sanguínea. Son muchos los indicadores y ya eso será trabajo de cada uno en su día a día, ¿cierto? Aquí simplemente traemos algunos, pues digamos que sería muy complicado, poco pedagógico, pretender tener todos los indicadores. Pero, por ejemplo, yo, nivel del dolor, ¿qué indicadores voy a plantear? Dolor referido, gemidos y gritos. Perfusión tisular cerebral, un nivel de conciencia disminuido. Y coagulación sanguínea, sangrado. Y miren que yo propongo esos resultados porque eso es lo que me va a permitir a mí hacer la valoración al final. Entonces, si el nivel de dolor es muy sustancial, yo espero que ya sea ninguno. Yo no puedo permitir dolor en la persona. El nivel de conciencia de moderado, que pase el leve. Y la coagulación sanguínea. Miren que yo dije riesgo de sangrado. Entonces, por eso, mi escala Likert me va a decir que no tengo ninguno y que yo espero que continúe así, ninguno. Sería pues muy triste que un riesgo de sangrado se convierta en un sangrado. Esa es la propuesta. Y las intervenciones han de estar, mis NIC, han de estar fundamentadas en estos resultados y en estos diagnósticos de enfermería. Lo digo siempre, las intervenciones, me encanta esa taxonomía NIC, porque todas estas intervenciones las podemos implementar de forma autónoma, algunas colaborativas, ¿cierto? El famoso trabajo colaborativo, pero a mí no me tienen que decir que yo haga una vigilancia, una identificación de riesgos, que yo monitoree, ¿cierto? A mí no me lo tienen que decir. Por eso las intervenciones, que entre otras cosas son el producto de todo un trabajo investigativo de enfermería, pues apliquen para mis etiquetas diagnósticas, para evitar esa lesión secundaria en mi paciente, para mejorar su pronóstico neurológico. Entonces vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Vigilancia, ¿cierto? Es como la recopilación, interpretación, es esa síntesis subjetiva y continua de los datos. ¿Por qué hacemos vigilancia? Porque yo sé que la persona con TEC tiene alto riesgo de deterioro neurológico. Entonces yo todo el tiempo estoy haciendo valoración. Por eso previamente hablábamos de escala de Coma-Glasgow, escala pupilar, fuerza motora, etcétera, etcétera. Identificación de riesgos, claro. Yo hago una valoración neurológica para identificar riesgos. ¿Cuáles riesgos voy a tener presentes? Esas famosas banderas rojas. Cambios del estado mental, un dolor de cabeza que no mejora o que empeora, asimetría pupilar, convulsiones, vómitos repetidos o en proyectil que llaman, visión doble, déficit motores, todos esos cambios neurológicos, una bandera roja. Entonces, intervengo yo, hablo con mi médico, hablo con mi neurocirujano, a este paciente le pasó esto, ¿cierto? Y mire que soy autónomo en lo que estoy diciendo. Monitorización de signos vitales. Hombre, la tríada de Cushing hace parte de los conceptos teóricos. La tríada de Cushing es cuando la persona tiene una hipertensión intracraneana tan aumentada, se está afectando tallo cerebral, los centros que controlan la presión arterial, que controlan la respiración. Entonces, por eso la persona se torna hipertensa, bradicárdica y con cambios en la respiración. Presión arterial. Hombre, la persona que no está hipotensa, pero ya no se habla tanto de la clásica presión arterial por encima de 90, sino que miren, los protocolos dicen, si la persona tiene entre 15 y 49 años o más de 70, la meta es que la sistólica esté por encima de 110. Normalmente la persona está hipertensa, pero si fuese el caso, que no se le baje de 110. Pero si la persona tiene de 50 a 69 años, la sistólica tiene que estar por encima de 100. ¿Un enfermero clínico tiene que saber esto? Tiene que saberlo. Esa es la meta de cuidado, ¿sí? ¿Por qué estas edades? Porque los estudios retrospectivos nos dicen que una persona con este rango de edad que tiene una presión arterial sistólica por debajo de 100, el pronóstico es peor. La saturación de oxígeno que esté por encima de 90 y la temperatura que esté entre 36 y 38. Entonces, miren que yo hago valoración de signos vitales como una NIC, como una intervención de enfermería. Monitoreo neurológico, ¿cierto? Valoración de la conciencia, funciones mentales superiores, los pares craneales, fuerza motora, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pues obviamente podríamos hacer doble clic en cada una de ellas, porque lo importante es que usted haga valoración neurológica oportuna, rápida, todo el tiempo, para precisamente identificar riesgo. Punción intravenosa, es decir, obtenga accesos venosos y miren que es una intervención. Cójale un acceso venoso, ojalá dos, ¿sí?
¿Por qué dos? Mínimo, porque uno de ellos puede ser para terapia osmótica. Entonces, ese catéter que sea de buen calibre, que permita la infusión de medicamentos hipertónicos o con alta osmolaridad, ¿cierto? O, pues, si es la situación, discútalo con su médico para un catéter central, de acceso central. Oxigenoterapia para personas, o sea, para lograr una saturación por encima del 90%, esa es una intervención de enfermería. Eh, Prescripción de pruebas diagnósticas, pues no es que nosotros en Colombia las ordenemos, pero sí hemos de estar familiarizados. Si la epidemiología de mi institución me dice que muchas personas llegan con TEC a la institución, yo tengo que tener los conocimientos básicos para interpretar una tomografía de cráneo simple, una tomografía de columna cervical, ¿cierto? O sea, yo debo saberlas interpretar. Este ejemplito lo poníamos. Aquí vemos una persona que tiene una lesión cerebral, ¿cierto? Miren que tiene una hiperdensidad derecha. O sea, esto yo no lo estoy viendo acá. Y yo también sé que esto, que tiene una formita como una media lunita, es un hematoma subdural. Simplemente de ejemplo y una invitación a que nosotros pues estemos permanentemente actualizados o que tengamos los conocimientos específicos para estos cuidados. Interpretación de datos de laboratorio. El sodio es muy importante en TEC severo, sobre todo cuando yo estoy dando soluciones hipertónicas, que la persona no tenga anemia, porque se necesita un adecuado aporte de oxígeno. Entonces, si la persona está anémica, eso no es neuroprotección. Las plaquetas, porque hay un alto riesgo de coagulopatía, lo mismo que el INR, y una glucosa sérica en valores normales. Pues, inclusive algunas guías dicen que 140, 180, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los datos de laboratorio tenemos que valorarlos. Administración de medicamentos. Tenemos que estar familiarizados con la terapia hiperosmolar, mannitol, solución hipertónica, saber preparar la hipertónica, porque lastimosamente en nuestro medio no nos llega la solución salina al 7.5%. Los anticonvulsivantes, reversión de la coagulopatía, sedantes y analgésicos, sí, es una intervención. Manejo del edema cerebral. Esta es específica, pero ya algunas intervenciones las hemos ejecutado para el edema cerebral. Sedación, analgesia, mannitol, hipertónico, son intervenciones directas que disminuyen o alivian el edema cerebral. ¿Sí? Para el edema cerebral, por ejemplo, miren que nosotros podemos tener medidas farmacológicas, ya las mencionábamos, y no farmacológicas. Monitoreo neurológico, que ya lo habíamos mencionado. Cabecera elevada y centrada. Por ejemplo, ¿por qué la cabecera elevada y centrada? Porque si la cabecera está elevada, se facilita el drenaje venoso. Y si yo facilito el drenaje venoso, acordémonos de la teoría de Monroe-Kelly. Uno de los componentes de la presión intracraneana es la sangre. Entonces, si yo permito que la sangre esté acumulada, pues estoy aumentando la pica. Entonces, miren que cada una de estas tiene una razón de ser. Reducción de estímulos. Hombre, apague la luz, el ruido hasta donde le sea posible. ¿Por qué? Porque todo esto, pues, va a disminuir el edema cerebral. Aquí decía hiperventilación, ¿cierto? La hiperventilación transitoria. Nosotros, cuando tenemos una bolsa valvular, máscara, y estamos trasladando al paciente, está entubado con la máscara, y empezamos como sin control a utilizar ese ambú. Y resulta que es que estamos hiperventilando y eso es muy dañino. Eso es un error muy importante. Eso significa que la persona, pues que el enfermero, que el terapeuta no saben de esto. Y pues suena muy crudo, pero así es. Únicamente hiperventilamos cuando la persona está con signos de tensión cerebral. Y si yo he de hiperventilar, se recomienda a una frecuencia de 18 a 20 y en promedio 3 a 5 minutos. O sea, uno no se pega del ambú 10 minutos, 15 minutos, porque ese barrido de CO2 produce una vasoconstricción muy importante y empeoramos la isquemia cerebral. Y finalizamos con una reevaluación continua. Si yo implemento todas estas NIC, miren la riqueza de intervenciones que como enfermeros tenemos y fundamentadas en las guías de práctica clínica, manejo de signos vitales, manejo de edema cerebral, manejo de la hiperventilación, etcétera, etcétera. Y yo hago una reevaluación, pues yo puedo decir cómo está el nivel del dolor, cómo está el estado de conciencia en términos de perfusión y cómo está ese riesgo de sangrado, ¿cierto? Ese es un abordaje para los cuidados de una persona con trauma craneoencefálico en urgencias. Por supuesto que fue rápido, pueden quedar más preguntas que respuestas,
pero también es una invitación a que nosotros traigamos esas recomendaciones de la guía de práctica clínica a un proceso enfermero. Miren que es totalmente posible y que cuando yo utilizo mi instrumento, mi herramienta de trabajo, yo soy autónomo, soy independiente, participo activamente en un equipo de salud, tengo discurso, cuido más a mi paciente, mejoro la calidad en la atención, disminuyo riesgos, disminuyo estancias hospitalarias. Es decir, los beneficios son incalculables. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero que me regalen un poquito de su comprensión. Algunos momentos fueron muy rápidos, otros más lentos, pero pues, el mensaje queda. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a, a Diana por la invitación y espero que haya sido de sacada. Hasta luego, pues estoy a sus órdenes en cualquier momento para esas discusiones académicas que nos apasionan, pues podemos hacerlo. Feliz día.